Bienvenidos a tu consulta médica, el espacio de divulgación científica de referencia absoluta donde realizamos una revisión profunda, exhaustiva, minuciosa y pormenorizada de los temas más urgentes y relevantes para la salud humana con el firme propósito de poner a su entera disposición las herramientas científicas más potentes, rigurosas y prácticas destinadas a optimizar la salud mental, la salud física y el rendimiento humano en todas sus dimensiones posibles. Sin embargo, es fundamental recalcar que parte integral de mi deseo personal y de mi esfuerzo profesional constante es brindar información gratuita de la más alta calidad al consumidor sobre ciencia y herramientas relacionadas con la investigación al público en general, eliminando cualquier tipo de barrera de acceso al conocimiento especializado. Hoy comenzamos reconociendo algo que, si están viendo esto en YouTube, quiero compartir con ustedes. Hace algunos días tuve uno de esos momentos en que el cuerpo simplemente dice basta. Llevaba semanas trabajando sin pausas adecuadas, saltándome el sueño, descuidando la alimentación, y un día simplemente me senté en el suelo de mi estudio, incapaz de continuar. No fue un colapso dramático, fue silencioso, casi invisible, y sin embargo completamente paralizante. Les cuento esto porque hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la ansiedad, la depresión, el burnout y el estrés crónico. No como conceptos abstractos de un manual, sino como realidades biológicas, con mecanismos precisos, con causas medibles y, lo más importante, con soluciones concretas basadas en la ciencia más robusta disponible hoy. Hoy nos sumergiremos en la neurobiología del sufrimiento mental. Hablaremos de lo que realmente ocurre en tu cerebro y en tu cuerpo cuando experimentas ansiedad aguda, depresión clínica, burnout por sobrecarga crónica y estrés sostenido. Estas no son simplemente emociones o estados de ánimo, son estados fisiológicos medibles, con biomarcadores concretos, con circuitos neuronales específicos y con respuestas hormonales identificables. Entender esto, con precisión científica, es el primer paso para recuperar el control. Lo primero que debemos establecer con absoluta claridad es la diferencia entre el estrés agudo y el estrés crónico, porque son fenómenos biológicamente distintos con consecuencias radicalmente diferentes. El estrés agudo es adaptativo, es la respuesta de emergencia del organismo ante una amenaza puntual. Cuando percibes un peligro, el hipotálamo activa el eje hipotalámico hipofisario adrenal, también conocido como eje HPA, lo que desencadena la liberación de adrenalina desde la médula suprarrenal y, segundos después, de cortisol desde la corteza suprarrenal. Este cortisol moviliza glucosa hacia los músculos, suprime el sistema digestivo, dilata las pupilas y agudiza la atención. Tu cuerpo literalmente se convierte en una máquina de supervivencia. Eso es brillante. Ese es el diseño evolutivo funcionando a la perfección. El problema surge cuando ese sistema de emergencia nunca se apaga. El estrés crónico es exactamente eso. El eje HPA activado de manera persistente durante semanas, meses o incluso años. Y aquí es donde la biología se vuelve devastadora. El cortisol elevado de forma crónica comienza a dañar activamente el hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. Los estudios de neuroimagen de MSEBEN y colaboradores han documentado con claridad que el estrés crónico provoca atrofia dendrítica en las neuronas hipocampales, literalmente, las ramificaciones de las neuronas se retraen, reducen sus conexiones, y el hipocampo se encoge de tamaño. Esto no es metáfora. Esto es daño estructural medible con resonancia magnética. Simultáneamente, el cortisol crónico potencia la amígdala, la región cerebral que procesa el miedo y las amenazas. La amígdala de una persona bajo estrés crónico se vuelve hipersensible, sobreactiva, disparando alarmas ante estímulos que en condiciones normales serían completamente irrelevantes. Este es el sustrato neurobiológico de la ansiedad generalizada, una amígdala sobrealimentada por cortisol que ve amenazas donde no las hay. Y al mismo tiempo, la corteza prefrontal, el centro ejecutivo del cerebro responsable del razonamiento, la planificación y la regulación emocional, comienza a perder densidad sináptica bajo la influencia prolongada del cortisol. La persona ansiosa no está exagerando ni siendo débil. Su corteza prefrontal literalmente tiene menos capacidad de regular la amígdala porque el estrés crónico ha degradado esa capacidad. Ahora hablemos de la ansiedad con más precisión.
Existe una distinción crucial entre la ansiedad como respuesta adaptativa y los trastornos de ansiedad como condición clínica. La ansiedad adaptativa es la inquietud que sientes antes de una presentación importante, activa tu sistema nervioso simpático, aumenta tu frecuencia cardíaca, agudiza tu atención y te prepara para el rendimiento. Esta ansiedad es útil. El problema ocurre cuando el circuito del miedo, cuyo núcleo central es la amígdala junto con el núcleo del lecho de la estría terminal, se vuelve autónomo, generando estados de alarma sin un desencadenante real o proporcional. A nivel neuroquímico, la ansiedad patológica está asociada con una disfunción en los sistemas de GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Cuando los receptores GABA no responden adecuadamente, el cerebro pierde su capacidad natural de frenar la excitabilidad neuronal. Esto explica por qué las benzodiazepinas, que potencian la señalización GABA, tienen un efecto ansiolítico inmediato. Sin embargo, como veremos más adelante, existen herramientas conductuales y de estilo de vida que pueden restaurar la función GABAérgica sin los riesgos de dependencia farmacológica. También hay un papel fundamental del sistema noradrenérgico en la ansiedad. El locus coeruleus, una pequeña región del tronco encefálico que es la principal fuente de noradrenalina en el cerebro, está hiperactivado en estados de ansiedad crónica. La noradrenalina es el neurotransmisor de la vigilancia y la alerta, y cuando su producción se dispara sin control, el resultado es ese estado de hipervigilancia agotadora que caracteriza a la ansiedad. La sensación de estar siempre en guardia, siempre esperando que algo malo ocurra, incapaz de relajarse genuinamente incluso cuando el entorno es objetivamente seguro. Pasemos ahora a la depresión, que es quizás la condición más malentendida en la historia de la psiquiatría. Durante décadas, el modelo dominante fue la hipótesis de la deficiencia de serotonina. La depresión sería causada por niveles bajos de serotonina, y los antidepresivos ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la corregirían al aumentar la disponibilidad sináptica de serotonina. Este modelo era atractivo por su simplicidad, pero la evidencia acumulada de los últimos 20 años ha demostrado que es, en el mejor de los casos, una simplificación radical y, en el peor, fundamentalmente incompleta. Un metaanálisis de Moncrieff y colaboradores publicado en 2022 en Molecular Psychiatry revisó exhaustivamente la literatura disponible y concluyó que no existe evidencia consistente de que las personas con depresión tengan niveles anormalmente bajos de serotonina en comparación con controles sanos. Entonces, ¿qué es realmente la depresión a nivel biológico? La respuesta más completa que tenemos hoy apunta a tres mecanismos convergentes. Primero, la neuroinflamación. Los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias, especialmente la interleucina 6, IL-6 y el factor de necrosis tumoral alfa, TNF, están sistemáticamente elevados en personas con depresión. Estas citoquinas atraviesan la barrera hematoencefálica, activan la microglía, las células inmunes del cerebro y alteran la síntesis de neurotransmisores. En particular, las citoquinas proinflamatorias desvían el triptófano, el precursor de la serotonina, hacia la vía de la quinurenina, produciendo metabolitos neurotóxicos como el ácido quinolínico, que dañan directamente las neuronas. Segundo, la disfunción mitocondrial. Las mitocondrias de las neuronas deprimidas muestran alteraciones en la fosforilación oxidativa y en la producción de ATP. Las neuronas, que son las células metabólicamente más activas del organismo, literalmente se quedan sin energía. Esto tiene consecuencias directas en la neuroplasticidad, en la síntesis de neurotransmisores y en la supervivencia neuronal. Tercero, la reducción del factor neurotrófico derivado del cerebro, conocido como BDNF. El BDNF es la molécula más importante para el crecimiento, la supervivencia y la plasticidad neuronal. Es literalmente el fertilizante del cerebro. Los niveles de BDNF están consistentemente reducidos en personas con depresión y una de las hipótesis más sólidas actualmente es que la depresión, en su núcleo, es una enfermedad de déficit de neuroplasticidad. Ahora bien, si el BDNF es tan central en la depresión, ¿qué eleva el BDNF? Y aquí llegamos a uno de los hallazgos más extraordinarios de la neurociencia moderna: el ejercicio físico es el estimulador más potente del BDNF que conocemos.
Un único episodio de ejercicio aeróbico moderado a intenso puede elevar los niveles séricos de BDNF entre un 200% y un 400% sobre la línea de base. Y no es solo un efecto agudo, el ejercicio crónico produce remodelación estructural del hipocampo, con aumento real del volumen hipocampal medible por resonancia magnética. Los estudios de Ratti en la Universidad de Harvard, sintetizados magistralmente en su obra sobre la neurociencia del ejercicio, han demostrado que el ejercicio físico regular tiene una eficacia antidepresiva comparable a los ISRS en depresiones de intensidad leve a moderada, sin los efectos secundarios farmacológicos. Pasemos ahora al burnout, un concepto que el sistema médico tardó décadas en reconocer como entidad clínica real y que la Organización Mundial de la Salud finalmente incorporó a la Clasificación Internacional de Enfermedades en 2019. El burnout no es simplemente estar cansado. No es la fatiga que se resuelve con un fin de semana de descanso. El burnout es un síndrome resultante de la exposición prolongada al estrés laboral crónico no gestionado, caracterizado por tres dimensiones específicas: agotamiento emocional, despersonalización o cinismo y reducción de la eficacia profesional percibida. A nivel neurobiológico, el burnout comparte muchos mecanismos con la depresión y el estrés crónico, pero tiene características propias. Una de las más documentadas es la disregulación del eje HPA, a diferencia del estrés agudo donde el cortisol se dispara, en el burnout crónico el eje HPA puede llegar al agotamiento funcional, con niveles de cortisol matutino paradójicamente bajos. Este hipocortisolismo del burnout es una señal de que el sistema de respuesta al estrés ha sido literalmente sobreexplotado hasta agotarse. Los estudios de neuroimagen en personas con burnout documentado muestran alteraciones en la corteza prefrontal medial, la ínsula y la amígdala. La ínsula, que procesa la interoceptividad, la percepción de los estados internos del cuerpo, muestra una activación reducida, lo que se correlaciona con esa sensación característica del burnout de estar desconectado de uno mismo, de no sentir el propio cuerpo, de operar en modo automático sin verdadera presencia. Simultáneamente, los circuitos de recompensa dopaminérgicos, especialmente el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, muestran una reducida respuesta a los estímulos que antes generaban placer y motivación. La persona con burnout no disfruta de lo que antes disfrutaba no porque haya perdido el gusto por esas cosas, sino porque sus circuitos dopaminérgicos de recompensa han sido agotados por el estrés crónico. Ahora vamos a lo más importante, las herramientas basadas en evidencia científica para contrarrestar y revertir estos estados. La primera y más poderosa es la ya mencionada, el ejercicio físico. Pero no cualquier ejercicio de cualquier manera. La evidencia más sólida apunta hacia el ejercicio aeróbico de intensidad moderada sostenida, entre 150 y 200 minutos semanales, como el umbral mínimo para obtener beneficios neurobiológicos significativos. El mecanismo principal es el ya explicado aumento de BDNF, pero el ejercicio también aumenta la serotonina, la dopamina y las endorfinas, reduce la IL-6 y otras citoquinas proinflamatorias, mejora la calidad del sueño y reduce el cortisol basal. El ejercicio de resistencia con pesas tiene efectos adicionales, particularmente a través de la reducción de la inflamación sistémica y la mejora de la sensibilidad a la insulina, que está alterada en la depresión y el burnout. La segunda herramienta es la regulación del sueño. No existe ninguna intervención, farmacológica o conductual, que tenga un impacto tan amplio y tan rápido sobre la salud mental como restaurar la calidad del sueño. Durante el sueño de ondas lentas, el cerebro activa el sistema linfático, una red de canales perivasculares que literalmente lava el cerebro de desechos metabólicos, incluyendo el beta-amiloide y otras proteínas tóxicas que se acumulan durante la vigilia. Durante el sueño REM, el cerebro procesa la carga emocional del día, consolida memorias y regenera los circuitos dopaminérgicos. La privación crónica de sueño, incluso moderada, 6 horas o menos durante 2 semanas, produce un nivel de deterioro cognitivo equivalente a 24 horas de privación total de sueño, según los estudios de Van Dongen y colaboradores en la Universidad de Pensilvania. Y lo que es más alarmante, los sujetos privados crónicamente de sueño pierden la capacidad de percibir su propio deterioro cognitivo. No saben cuán mal están funcionando.
La tercera herramienta es la respiración deliberada, un campo que ha experimentado una explosión de investigación científica rigurosa en la última década. El protocolo más estudiado para la reducción aguda de la ansiedad es la respiración diafragmática con exhalación prolongada. La mecánica es la siguiente: la inhalación activa el sistema nervioso simpático porque el aumento del volumen pulmonar estira los mecanorreceptores que estimulan al corazón a acelerarse. La exhalación activa el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago, reduciendo la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, alargar la exhalación en relación con la inhalación, por ejemplo, inhalar 4 segundos y exhalar 8 segundos, activa activamente el freno vagal sobre el corazón y sobre todo el sistema nervioso. Este protocolo, practicado durante tan solo 5 minutos, puede reducir los marcadores de ansiedad subjetivos y fisiológicos de manera estadísticamente significativa. El trabajo de David Spiegel en Stanford sobre la respiración fisiológica, un suspiro doble seguido de una exhalación lenta y prolongada, ha demostrado reducciones de la frecuencia cardíaca y del cortisol salival equivalentes o superiores a sesiones de meditación de 20 minutos. La cuarta herramienta es la exposición deliberada a la luz solar matutina. La melanopsina, el fotopigmento presente en las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles de la retina, es activada principalmente por la luz azul del espectro solar de la mañana. Esta activación sincroniza el reloj circadiano en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que a su vez coordina la secreción de cortisol matutino, el ritmo de la melatonina nocturna, la temperatura corporal y la liberación de dopamina. Una persona que no recibe luz solar en los primeros 30 a 60 minutos del día tiene un reloj circadiano desincronizado que produce patrones anómalos de cortisol, melatonina y dopamina. Esta desincronización circadiana es uno de los factores mantenedores más subestimados de la depresión y la ansiedad. La prescripción es simple: entre 10 y 30 minutos de exposición ocular directa a la luz solar exterior, no a través de cristal, que filtra los fotones UV necesarios, dentro de la primera hora tras despertar. En días nublados, la exposición necesaria se extiende a 45 o 60 minutos, ya que la nubosidad reduce la intensidad lumínica pero no la elimina. La quinta herramienta es la regulación nutricional del eje intestino-cerebro. El intestino contiene más de 100 millones de neuronas y produce aproximadamente el 95% de la serotonina del organismo, aunque esta serotonina intestinal no atraviesa la barrera hematoencefálica y no contribuye directamente a la serotonina cerebral. Sin embargo, el microbioma intestinal tiene efectos profundos sobre la inflamación sistémica, la síntesis de precursores de neurotransmisores y la función del nervio vago. Los estudios del campo emergente de la psiquiatría nutricional han documentado asociaciones robustas entre dietas de alta carga inflamatoria, ricas en azúcares refinados, grasas trans y ultraprocesados, y tasas elevadas de depresión y ansiedad. Por el contrario, dietas de alta diversidad de fibra fermentable, ácidos grasos omega 3 y polifenoles se asocian con reducción del cortisol basal, aumento del BDNF y mejora de los marcadores de inflamación. Los ácidos grasos omega 3, particularmente el EPA, ácido eicosapentaenoico, han mostrado eficacia antidepresiva en múltiples ensayos clínicos aleatorizados, con un efecto tamaño comparable al de algunos antidepresivos en dosis de 1 a 2 gramos de EPA al día. La sexta herramienta es la reconexión social deliberada. El aislamiento social activa los mismos circuitos cerebrales del dolor físico, no es metáfora. Los estudios de Naomi Eisenberger en la UCLA han demostrado con resonancia magnética funcional que la exclusión social activa la corteza cingulada anterior dorsal y la ínsula anterior, las mismas regiones que se activan ante el dolor físico. La soledad crónica eleva el cortisol, aumenta la inflamación, incluyendo la IL-6, altera el sueño y acorta la vida. Por el contrario, las interacciones sociales positivas liberan oxitocina, que inhibe la amígdala y reduce la reactividad al estrés, y activan circuitos dopaminérgicos de recompensa que restauran la motivación y el sentido de conexión. Ahora bien, hablemos de un aspecto que raramente se menciona en la divulgación científica sobre estos temas: la relación entre el sentido de control y la biología del estrés. Los experimentos clásicos de Martin Seligman sobre la indefensión aprendida demostraron que cuando los organismos son expuestos a estímulos aversivos sobre los que no tienen control,
Desarrollan un patrón conductual y neurobiológico de pasividad, disforia y reducción del afrontamiento que persiste incluso cuando el control se restaura. Este patrón tiene sustratos neurales identificados, la inactivación del córtex prefrontal ventromedial y la sobreactivación de la amígdala. Pero la dirección inversa también es cierta, la percepción de agencia y control, incluso modesta, reduce la respuesta al estrés. Tomar decisiones activas sobre cualquier aspecto de la vida, aunque sea pequeño, restaura la actividad prefrontal y reduce la señalización de la amígdala. Esta es la neurobiología de por qué crear rutinas y estructurar el día es terapéutico en la depresión y el burnout, no porque distraiga, sino porque restaura la arquitectura neural del control. Para aquellos que consideran la suplementación como apoyo adicional a estas herramientas conductuales, la evidencia más sólida apunta a varios compuestos. La ashwagandha, Vitania somnífera, ha mostrado en múltiples ensayos aleatorizados reducciones del cortisol salival de entre el 14% y el 30% en comparación con placebo, en dosis de 300 a 600 miligramos de extracto estandarizado. La rodiola rósea ha mostrado efectos adaptógenos documentados, con reducción del agotamiento mental y mejora del rendimiento cognitivo bajo estrés. El magnesio, especialmente en la forma de glicinato o treonato de magnesio, tiene efectos documentados sobre la función GABAérgica y la reducción de la hiperexcitabilidad neuronal asociada a la ansiedad. La vitamina D, cuya deficiencia es extraordinariamente prevalente en poblaciones urbanas y se asocia consistentemente con mayor riesgo de depresión, debe monitorizarse y suplementarse cuando los niveles séricos están por debajo de 40 mg/ml. Es fundamental, sin embargo, nunca sustituir la evaluación y el tratamiento médico o psicológico profesional con suplementación. Estas son herramientas complementarias, no alternativas. Y finalmente, quiero cerrar con algo que considero la perspectiva más transformadora de toda esta conversación. La ansiedad, la depresión, el burnout y el estrés crónico no son señales de debilidad personal ni de fracaso moral. Son respuestas biológicas predecibles de un sistema nervioso altamente sofisticado que ha sido expuesto a condiciones para las que no fue diseñado evolutivamente: privación crónica de sueño, sedentarismo, aislamiento social, exposición constante a luz artificial, alimentación inflamatoria, ausencia de tiempo en la naturaleza y sobrecarga permanente de información. Tu cerebro no está roto. Está respondiendo racionalmente a un entorno que lo maltrata. Y esto es extraordinariamente liberador, porque significa que tienes más poder del que crees. Cada decisión que tomas sobre cómo mueves tu cuerpo, cómo respiras, cuando te expones a la luz, cómo duermes, qué comes y con quién te conectas, es una intervención neurobiológica real. No perfecta, no suficiente por sí sola en casos severos que requieren tratamiento profesional, pero real, medible y acumulativa. Espero que hoy hayan adquirido una comprensión más profunda y precisa de los mecanismos que subyacen al sufrimiento mental más prevalente de nuestra época. Entender que tú tienes el control activo sobre las variables biológicas que determinan tu estado mental es el primer paso, el más crucial, hacia una vida de alto rendimiento, resiliencia y bienestar psicológico genuino. Gracias una vez más por su paciencia, por valorar la ciencia aplicada por encima de las soluciones rápidas y por ser parte de este espacio donde el conocimiento siempre será libre y accesible para todos.